El cuaderno. La casa de la abuela materna de Jacobo quedaba en un municipio cercano de clima caliente, y por eso la casa tenía también piscina. Los jóvenes se encontraron todos en la terminal de buses, y Antonia se sorprendió al ver que algunos llevaban hasta 2 maletas. Isabel estuvo muy callada con todos, pero Héctor estaba feliz, pues ya había hecho planes para seguir, según él, enamorando a Isabel. Juan y Camilo dijeron que solo estarían un día, máximo 2, porque tenían otros lugares donde quedarse, y Jacobo, por último, solo pensaba en estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Antonia aún se acordaba de la forma como doña Josefina, la mamá de Jacobo, la vio y la menospreció. Se preguntaba entonces cómo sería la estadía en la casa de la abuela, pero pensó que no sería peor que estar con Antonio. Al llegar allí Jacobo antes de abrir la puerta les pidió hacer silencio ya que habían llegado tan tarde que los habitantes de la casa estaban dormidos. Antonia estaba desconcertada al verla porque era una modesta casa campesina, grande pero sencilla. Tenía paredes antiguas, que aún eran de bareque, y que se mezclaban con otras paredes nuevas de ladrillo. La casa tenía muchos cuartos, algunos con olor a humedad. Y en el fondo se encontraba un solar amplio con muchos árboles y una gran piscina, que no era exactamente una piscina tradicional, como todos esperaban, sino que era un hueco grande de 7 metros de largo por 3 de ancho, de piso de cemento y paredes de baldosa blanco. Cuando todos la vieron la desilusión fue visible en sus caras, tanto que Juan y Camilo se marcharon. Al siguiente día muy temprano pudieron conocer mejor a la abuela de Jacobo, que estaba sentada desde el alba en un pequeño patio interno, junto a un tarro grande de vidrio que antes contenía mayonesa pero que ahora estaba lleno de botones. Toda clase de botones, mientras ella, con sus manos lentas, arrugadas y gruesas, pasaba gran parte del día seleccionándolos, sobre una mesa de vidrio donde también había una pequeña columna de cuadernos, los cuales se veía que eran frecuentemente manoseados y revisados. «Hola abuela», dijo Jacobo en voz alta, «mi abuela es algo sorda, es mejor hablarle por el oído derecho». Antonia saludó a la abuela de Jacobo, doña Judith, aunque la señora era ya muy anciana y le costaba hasta recordar a su propio nieto, pero seguía siendo muy atenta, a todas las personas las miraba y solo sonreía un poco. «Estos cuadernos son el tesoro de mi abuela», dijo Jacobo. «¿El tesoro?», preguntó Isabel, totalmente retraída, aunque seguía escuchando. «Es lo que a ella le gusta hacer, escribir canciones. A cada uno de sus nietos nos escribió una canción, y de pequeños todos los nietos nos aprendíamos las canciones y el ritmo, y se las cantábamos en los cumpleaños y en los días de la madre». «¿Y quién vive con ella?», preguntó Antonia. «Una tía con su familia. Debe de estar ahora llevando las niñas a la escuela». «¿Vamos entonces a hacer el desayuno?», dijo Héctor, quien a pesar de ser muy flaco comía mucho. «Bueno, pero antes de entrar a la cocina tengo que decirles algo, aquí espantan». «Es en serio, y en la cocina es donde más espantan», dijo Jacobo. Todos se quedaron en silencio, pero luego de la nada soltaron una carcajada. «Es en serio, en toda la casa se pueden escuchar o ver cosas extrañas. Por ejemplo, donde está la piscina era antes un gran pozo de agua y se escuchaban llantos, y todavía cuando uno mete toda la cabeza bajo el agua, si presta atención, puede escuchar esos llantos». «No insistas, Jacobo, no nos vas a asustar», dijo Antonia. «Bueno, si no me quieren creer, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer algo de comer». Isabel fue al baño, y Héctor aprovechó para hablar con Antonia. «¿Usted sabe algo sobre Isabel, Antonia?». «Es que lleva muchos días así». «¿Así como?», preguntó Antonia, haciéndose la que no sabía nada. «Callada,
ensimismada, malgeniada, y ella no es así. Desde que la conozco es solo alegría, ni siquiera se enfadó cuando le robaron los zapatos en la marcha, a pesar de que tuvo que andar por todo el pueblo descalza, ni cuando eso se enojó. Y ahora está todo el tiempo de mal humor, dijo Héctor. Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Por qué no le pregunta usted directamente a ella? Antonia estaba hablando cuando escucharon un ruido fuerte, era como un golpe seco. ¿Sí ven? Yo les dije que se escuchaban cosas, dijo Jacobo. No, no, ese ruido viene del baño, dijo Héctor, y todos salieron corriendo hacia el fondo de la casa, donde encontraron a Isabel en el suelo del baño. Isabel. Isa. Gritó Héctor. ¿Está inconsciente? Sí, Antonia, présteme esa toalla, respondió Jacobo, mientras tomaba la cabeza de Isabel. ¿Qué le pasa? Héctor estaba muy angustiado, y Antonia no sabía si ese era el momento de hablar. Ella abortó. Abuela. Abuela, eso no ayuda, exclamó Jacobo. Doña Judith caminaba lentamente, pero había llegado al baño para ver qué pasaba. Doña Judith, venga, vamos a sentarnos mientras los muchachos despiertan a Isabel, le dijo Antonia. Mi nieto se enojó conmigo, ¿cierto, mija? Tranquila, doña Judith, es que todos estamos muy preocupados, no sabemos qué hacer con Isabel. Si lo sabes, Antonia. Doña Consuelo le dio 2 pastillas para abortar y solo se necesitaba una pastilla, dijo doña Judith, mientras tomaba 2 pequeños botones azules de 2 huecos que estaban en un montoncito de botones negros y tomaba asiento de nuevo. Antonia abrió unos ojos enormes y luego susurró. Pero doña Judith, ¿usted cómo sabe eso? Después te lo digo. Ahora tienes que ir a la cocina, y en la parte superior del gabinete que está al lado de la nevera vas a ver una lata. En esa lata hay unas semillas, toma unas cuantas, haces una infusión y se lo dan de tomar. Doña Judith tomó los 2 botones azules y los puso en otro montoncito azul de botones de 2 orificios. Luego miró a Antonia, que solo la observaba confundida. Rápido, niña. Isabel tiene que vomitar, exclamó la anciana mujer. Jacobo. Jacobo, ven a la cocina. Antonia encontró la lata, y en ella había unas semillas mezcladas, algunas negras, otras marrones y otras blancas. Tu abuela dijo que había que hacer una especie de té y dárselo a Isabel. Antonia empezó a hacer el té, pero Jacobo estaba muy confundido. ¿Pero cómo que mi abuela te dijo eso? Ella habla muy poco, aunque hay una especie de creencia sobre mi abuela, dicen que ella sabe cosas. Ahora lo importante es darle este té a Isabel, vamos. Cuando entraron al baño Héctor estaba llorando, ya había despertado a Isabel con alcohol y ella entre dormida le había contado todo. Hay que darle esto, dijo Antonia. Déselo usted, Antonia, yo no puedo seguir aquí, dijo Héctor, antes de salir de la casa. Jacobo y Antonia llevaron a Isabel a uno de los cuartos. Antonia esperó a que Isabel vomitara y después la dejaron dormida. Vamos, Antonia, tengo que hablar contigo. Jacobo se llevó a Antonia y la sentó frente a su abuela. Abuela, ¿usted qué le dijo a Antonia? Doña Judith continuaba mirando los botones y no respondía. Doña Judith, es que Jacobo no cree que usted me habló sobre el frasco, y además le conté que usted sabía lo que pasaba con Isabel. Mi abuela es siempre así, sonríe, poco habla, o a veces solo hace preguntas, pero no más. No sé, pero sí es cierto que ella me dijo más que unas pocas palabras, dijo Antonia. En ese momento escucharon como alguien abrió la puerta. Es mi tía y no la he saludado, voy a hablar con ella,
ya vengo. Antonia, dijo Judith al ver la figura gruesa de Jacobo marcharse. Antonia miró a doña Judith, quien estaba tomando uno de los cuadernos, el cuarto de arriba para abajo. Antonia, mira la canción de la página 30, y no te molestes en mostrársela a mi nieto. Antonia miró en el cuaderno la letra de doña Judith, que era muy bonita y organizada. Luego buscó la página 30, donde encontró una canción titulada El niño que no nació. Mire, mija, el párrafo 2. Antonia leyó. El niño que no nació, en esta casa estará por la eternidad, y su padre lo cuidará. ¿Qué me quiere decir doña Judith? ¿Que Héctor se va a morir? Doña Judith no tuvo que responder, pero Antonia sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Jacobo, tenemos que buscar a Héctor. Primero te presento a mi tía, Julia. Julia era la última hija de Judith. Antonia miraba a Julia y a Jacobo, y los dos parecían hijo y madre. Buenas, niña, ¿a quién estás buscando? Buenas, señora, es que tenemos que buscar a Héctor, el joven que vino con nosotros. ¿Qué pasa? Preguntó Jacobo. Antonia pensó en contarle, pero él no le había creído que su abuela le hablara, mucho menos ahora le iba a decir que ella le mostró una canción, y que por eso creía que Héctor se iba a suicidar. Solo creo que no debemos dejarlo solo. Salgamos y lo buscamos, respondió Antonia. ¿Pero dónde lo vamos a buscar? Busquen en el río, o arriba, hay una colina con una cruz desde donde se ve muy bonito el pueblo, dijo doña Julia. Sí, eso estaba pensando tía, Héctor puede que esté en el río, vamos Antonia. Los dos salieron en busca de Héctor. Antonia, disculpa si te incomodé con lo de mi abuela, la verdad, no eres la primera persona que dice algo así sobre ella. Cuéntame, ¿qué es lo que dicen? Bueno, crecí escuchando cosas sobre mi abuela, algunas que me aterraban, otras me impresionaban. ¿Cómo qué? Cuéntame, preguntó Antonia mientras bajaban una colina por donde se podía escuchar en el fondo el río. Bueno, lo que más recuerdo es una señora que dijo que por culpa de mi abuela la mamá de ella había muerto. Era la señora de la tienda, de aquí mismo de la vereda, dijo Jacobo mientras le ofrecía la mano a Antonia para ayudarla a descender. Imagínate que un día mi abuela le pidió algo fiado, pero la dueña de la tienda le dijo en tono grosero que no. Mi abuela le respondió, y cito textualmente lo que dijo la hija de la dueña de la tienda, que le escuchó: vea qué tienda más bonita la que usted tiene, lástima que no la va a disfrutar. Y al siguiente día la dueña de la tienda murió. ¿En serio? ¿Eso pasó? Dijo Antonia. Sí, pero eso no quiere decir que mi abuela la mató. Héctor. Héctor. Comenzó a gritar Jacobo cuando llegaron al río. Era un río pequeño, pero su cauce aumentaba al bajar. Héctor. Héctor. Los dos gritaban sin obtener respuesta. Caminemos un poco por el lugar, y si no subimos a la colina. Pero sígueme contando sobre tu abuela. Bueno, la que más se ha encargado de difundir historias sobre los poderes de mi abuela es mi tía Julia. Ella tiene 2 hijas, y dice que desde antes de nacer ya sabía el sexo de las niñas y hasta de qué color serían sus ojos. Dice que, cuando estaba en embarazo, mi abuela le cantaba canciones, y que en esas canciones decía cómo serían ellas antes de nacer. ¿En serio? ¿Y acertó? Sí. Mi mamá también decía que por culpa de mi abuela todo pretendiente que ella y sus hermanas tenían desistía. Porque, según ella, mi abuela no quería que ninguno de sus hijos saliera de la casa.
Lo peor es que cualquier cosa mala que pasaba en la casa decían que era responsabilidad de ella. Pero eso paró cuando mi abuela dejó de hablar, ya solo de vez en cuando dice una frase o hace una pregunta. Antonia inmediatamente pensó que doña Judith estaba fingiendo, que no tenía ningún problema para hablar. Jacobo, ¿cuándo empezó ella a escribir los cuadernos? ¿Antes de parar de hablar o después? Preguntó. Después, creo, no estoy seguro, pero sé que en los últimos años aumentaron esos cuadernos. Bueno, aquí no está Héctor, vamos a la colina. Pero antes pasemos por la casa de mi abuela, para saber si él ya volvió. Al regresar a la casa, Antonia estaba cada vez más preocupada por Héctor, no sabía qué podía pasar, pensaba que la abuela de Jacobo sabía de lo que estaba hablando. Abuela, ¿llegó mi amigo? Preguntó Jacobo. Antonia miró a doña Judith, quien le devolvió la mirada y le señaló el solar. Jacobo, en el solar, dijo Antonia. Cuando llegaron al solar vieron a Julia. Jacobo, venga que su amigo entró al solar y está muy raro, yo tengo que salir ya por mis niñas, dijo Julia antes de salir. El solar de la casa de doña Judith era muy grande, y había 3 enormes tortugas que se alimentaban de los frutos que caían de los árboles, como mangos, guayabos y varias matas de plátano que no fueron sembradas por nadie de la casa, sino que simplemente fueron surgiendo y creciendo. Las tortugas fueron llevadas por el hijo menor de doña Judith, porque cuando la visitaba veía el patio lleno de frutas, algunas ya podridas y llenas de moscos, y las llevó para que conservaran el solar limpio. Héctor, Héctor. ¿Dónde está? Venga, hablemos, dijo Jacobo. Pero no lo había visto, hasta que de un momento a otro escuchó un sonido, como algo que se hubiera quebrado. Jacobo miraba hacia el suelo, pensando que había pisado una de las tortugas, porque su tía Julia siempre le advertía a todo el que entraba al solar que tuviera cuidado con pisarlas, pero ese día no les advirtió nada, por eso Jacobo pensó que Antonia, Héctor o él mismo habían pisado alguna de las tortugas. Héctor. Cuidado por donde pisa, que aquí hay 3 tortugas, las 3 Marías, les dice mi tía Julia. Antonia estaba detrás de Jacobo y miró hacia el suelo, pero no vio ninguna tortuga. ¿Y cómo son, grandes o pequeñas? Preguntó un poco angustiada, porque había visto tortugas que eran del tamaño de la palma de la mano y otras más grandes. Son enormes, son como... Héctor. Gritó Antonia, interrumpiendo a Jacobo. Héctor estaba colgado de una rama, había colgado una soga en uno de los árboles de mangos. Se está ahorcando. Tenemos que bajarlo. Gritó Antonia. No, Antonia, no mire, Héctor ya está muerto. Lo que escuchamos, ese chasquido, es que él se quebró el cuello al caer. Mis primas, Antonia, mis primas son muy pequeñas, no pueden ver esta escena. Voy a advertirle a tu tía Julia, pero ¿qué hacemos? Tenemos que pedir ayuda. Jacobo llamó a un número de emergencia y contó lo sucedido. Luego llamó a su papá, Juan, un hombre sin estudios, pero que desde joven había trabajado en la misma empresa y había ascendido. Tranquilícese, hijo, ¿qué le dijeron los del número de emergencia? Que ya vienen. Les pregunté si me subía a bajarlo, pero me dijeron que no. También me preguntaron que si yo estaba seguro de que mi amigo estaba muerto. Yo les respondí que sí, que se podía ver el cuello de él quebrado. Jacobo llamó a un número de emergencia y contó lo sucedido. Luego llamó a su papá, Juan, un hombre sin estudios, pero que desde joven había trabajado en la misma empresa y había ascendido. Tranquilícese, hijo, ¿qué le dijeron los del número de emergencia? Que ya vienen.
Les pregunté si me subía a bajarlo, pero me dijeron que no. También me preguntaron que si yo estaba seguro de que mi amigo estaba muerto. Yo les respondí que sí, que se podía ver el cuello de él quebrado. Jacobo, no deje que las niñas vean a su amigo. Yo ya salgo para la casa de doña Judith. Antonia estaba en la puerta de la casa, mirando angustiada a ver si aparecía la tía de Jacobo con sus hijas. Al pasar por el patio evitó mirar a doña Judith. Iba muy asustada, porque empezó a pensar en Héctor. Se sentía culpable por no haberle contado y que de pronto se hubiera evitado todo lo que aconteció. Sentía mucha angustia, y empezó a llorar. «Antonia, ¿ya vienen mis primas?», preguntó Jacobo desde la casa. «No, no las veo». «Pero si vienen 2 carros», dijo sollozando Antonia. «Deben ser los de emergencia». «Sí, creo que sí». Llegaron los 2 carros, y se bajaron varias personas vestidas de blanco. «¿Dónde está el cuerpo?», le preguntó la primera persona que se bajó de uno de los carros a Antonia. Ella solo pudo señalar el fondo de la casa. Jacobo estaba al lado de su abuela, que seguía clasificando los botones. «Voy a llamar a la mamá de Héctor, que pesar de esa señora». Era madre soltera y Héctor era su único hijo. Isabel seguía dormida, y mientras el cuerpo de Héctor fue sacado de la casa, Jacobo esperaba a su padre, Juan, y a la mamá de Héctor. Antonia había conseguido contarle a doña Julia lo que estaba pasando, y ella se quedó junto con sus niñas en la casa de una vecina cercana. Doña Judith por su parte salía poco de la casa, solo si era necesario para visitar al médico. «Antonia, necesito que te quedes con mi abuela, yo voy con mi papá y con la mamá de Héctor para la morgue». «Claro, además estoy preocupada por Isabel, lleva mucho tiempo dormida». Antonia se quedó con las 2 mujeres, mientras estaba en la cocina haciendo un consomé para doña Judith e Isabel, pensando en despertarla con la excusa de que comiera. Pero también tenía pavor de pasar por el patio y enfrentarse con lo que doña Judith tuviera para decirle. Mientras estaba de espaldas a la puerta de la cocina sintió que alguien pasó, y pensó que Isabel se había despertado. «Isabel, ¿cómo se siente?», dijo Antonia, pero cuando volteó vio una sombra. «Isabel, Isabel». Pero no vio a nadie. Antonia llegó al patio, y miró a doña Judith. «Isabel». «Isa». «Tranquila, Antonia», dijo doña Judith, «es el alma de Héctor. Él está feliz porque está cuidando de su bebé». Antonia sintió un frío que la congelaba. «¿Pero Isabel está bien?». «Sí», respondió doña Judith, dejó a un lado los montoncitos de botones y tomó uno de los cuadernos, lo abrió y se lo enseñó a Antonia. «Lea, Antonia». «Alma sombría» era el título de la canción. «¿Qué me quiere decir, doña Judith?». «El alma de esa joven es negra y no tiene salvación, ella ya escogió su camino». «Pero, mija, eso ya es otra historia. Ahora necesito que usted mire este otro cuaderno. Es para usted, estúdielo». «Doña Judith, ¿usted por qué me cuenta esto a mí y no a Jacobo o a su hija Julia? ¿Por qué se hace pasar como una persona que no habla?». «Porque vi cómo mi familia sufría y eran señalados. Pocas personas vienen a esta casa por eso, algunas ven, otras escuchan, y lo desconocido les aterra. Por eso aprendí a diferenciar a las personas, y hoy sé a quién le puedo hablar y con quién tengo que fingir». «¿Y estos cuadernos son visiones suyas?». «¿Cómo funciona?», preguntó Antonia mientras estiraba la mano para abrir uno de los cuadernos. Repentinamente doña Judith tomó la mano de Antonia y la apretó muy fuerte. Antonia se asustó, porque doña Judith tenía mucha fuerza.
No, Antonia, solo puedes leer los que yo te muestro. Doña Judith, yo tuve un sueño con mi abuelo, o una visión. Pero algo que él me dijo solo tuvo sentido hasta hace poco, dijo Antonia. Yo tengo la facilidad desde niña de ver, de saber, momentos, escenas o situaciones. Eso me trajo muchos problemas, porque pensaban que yo les deseaba algo malo a las personas y no era así, yo solo lo había visto. Entonces puede que usted tenga alguna aptitud. Mi mamá me decía que las personas que sufren durante la niñez con el tiempo reciben dones. Antonia se fijaba en las manos de doña Judith. Sus dedos mostraban cierta rigidez y deformidad porque sufría de artrosis. Por eso para ella la clasificación de los botones era una especie de terapia. También, las uñas de doña Judith eran muy gruesas, pero lo que más le llamó la atención a Antonia fue la fuerza con la que la apretó, porque todavía le estaba doliendo el brazo. Isabel se despertó, aún se sentía muy somnolienta y su cuerpo le pesaba, pero no quería estar más en la cama. La habitación en la que estaba era muy oscura y no tenía ninguna ventana, por eso la única luz entraba por la alta puerta de madera. Isabel miraba esa vieja puerta de madera entreabierta, y se dio cuenta de que el techo estaba muy alto, algo muy común de las casas antiguas. En el cuarto había 2 camas pequeñas y también varios armarios de madera muy antiguos, pero hubo uno en especial que le llamó la atención a Isabel, un closet antiguo en cedro, de 2 puertas. Isabel lo miró, y sintió que estaba enfrente de 2 ataúdes que estaban de pie. Eso la asustó mucho, y no quiso estar más sola. Antonia. Héctor. Hola. ¿Hay alguien? Jacobo. Intentó levantarse de la cama, pero su cuerpo estaba muy pesado. En ese momento, Antonia escuchó a Isabel. Doña Judith, ¿me puedo quedar con el cuaderno? La anciana afirmó con la cabeza y volvió a ensimismarse. Antonia guardó el cuaderno en su morral, que estaba todavía a un lado del patio. ¿Isabel? Voy a la cocina por un consomé para ti y para doña Judith. Isabel escuchó a Antonia, pero no soportaba estar más en ese cuarto, sentía como una gran oscuridad y un frío que la abrazaba. Le parecía que el closet en algún momento se iba a abrir y le aterraba esa sensación. Por eso decidió levantarse y puso sus pies en el suelo, pero se dio cuenta que le habían quitado los zapatos. El suelo de toda la casa era de cemento alisado y al poner los pies sobre él, sintió mucho frío. Isabel miró con mucha dificultad debajo de la cama para ver si había algo con que calzarse. Vio muchas cajas, pero no había ni chanclas, ni nada que ella pudiera ponerse. El frío, la oscuridad y el miedo se apoderaron de ella, y luego sintió tantas ganas de orinar que se paró de un tirón. Se sostuvo de la puerta y miró hacia la casa, tratando de ubicar el baño, viendo que estaba casi en la entrada, por lo que tenía que atravesar toda la casa para llegar a él. Empezó entonces a caminar por el corredor, sosteniéndose de las paredes, pero sus orines empezaron a salírsele. Como estaba vestida con un pantalón negro, Isabel se miró las piernas y sintió que había derramado demasiado líquido. Antonia salía en ese momento de la cocina con los 2 platos y vio en el otro extremo de la casa a Isabel pegada a la pared, mirando hacia el suelo, lo cual la asustó y se volvió a dejar los platos sobre el mesón de la cocina. «Ya voy, Isabel», gritó Antonia desde la cocina, y cuando se acercó a ella vio que estaba mojada. «Me oriné», dijo Isabel con cara de vergüenza y tono melancólico, pero Antonia se dio cuenta de que era sangre. «No, Isabel, vamos al baño que no son orines». «Vamos, vamos». Llegaron al baño, y Antonia le dijo, asustada porque había demasiada sangre: «Téngase, Isabel, yo le voy a quitar el pantalón».
pero al bajarle el pantalón se dieron cuenta que la sangre seguía saliendo. ¿Qué hacemos? Isabel, está sangrando mucho. Tranquila, Antonia, mi mamá me dijo que la persona que le vendió las pastillas le advirtió sobre esto. La sangre es la forma de sacar lo que me queda en mi cuerpo. Venga, ayúdeme a bañarme. Antonia escuchaba las palabras de Isabel, aterrada de su frialdad, y recordó lo que le había dicho doña Judith. Miró luego la sangre y ya no fue capaz de guardar silencio. Héctor está muerto, le dijo secamente. ¿Qué? ¿Héctor está molesto? Pues es mi cuerpo y... No, Isabel. Héctor está muerto, muerto. Dijo Antonia con furia en su interior. Quería que Isabel sufriera. ¿Pero qué le pasó? ¿Fueron los que nos están persiguiendo? Preguntó Isabel mientras se limpiaba la sangre con el agua. No, Isabel, Héctor no soportó la noticia y se colgó aquí, en el solar. Jacobo está con la mamá de él en la morgue. Isabel cerró la ducha. Todavía tenía sangre, pero no pudo con la noticia y se sentó en el suelo del baño. ¿Pero eso cuándo fue? Antonia la miraba, pero algo se había quebrado en ella y ya no sentía pesar por Isabel. Hoy, solo que usted lleva mucho tiempo dormida. Esos son los 2 féretros que vi en el cuarto, dijo entonces Isabel. Antonia no entendió de lo que ella estaba hablando, pero sí sentía un sentimiento muy oscuro por Isabel. Bueno, Isabel, voy a darle la comida a doña Judith. No, quédese conmigo por favor, dijo Isabel, que seguía pensando en la imagen de los 2 ataúdes. La verdad, Isabel, creo que usted necesita pensar en lo que pasó. Yo vi el dolor de la madre de Héctor y lo vi a él colgado. Cuando termine de bañarse, en la cocina está la comida. Antonia entró a la cocina, tomó el consomé para doña Judith, luego le dio la comida a la señora y la llevó hasta la cama, pero las 2 estaban muy calladas, y solo escuchaban el silencio de la casa, que era perturbador. Antonia, Antonia. Llamó Isabel. ¿Qué pasa? Me voy para mi casa. No quiero ver a la mamá de Héctor, respondió Isabel con un tono desafiante. Antonia le escuchaba, sentía rabia, pero no le dijo nada y solo vio cómo Isabel se marchaba. La casa estuvo entonces más fría y oscura. Estaba luego con doña Judith en el cuarto, cuando escuchó un ruido en la cocina. Un sentimiento de terror se apoderó de Antonia cuando miró hacia la cocina y vio que la luz estaba apagada. Estoy segura que la dejé encendida, se dijo en voz baja. Fue despacio en dirección a la cocina, pero su corazón comenzó a latir muy fuerte, y al acercarse de repente vio una figura oscura entrar a la cocina. Pensó en que su imaginación le podría estar haciendo ver cosas, así que siguió caminando. Si bien su corazón estaba por estallar por los fuertes latidos, sus pies temblaban y sentía un nudo en la garganta. De pronto, algo le susurró en el oído, no tengas miedo. Antonia gritó tan fuerte que su garganta se secó. Antonia. Antonia. ¿Qué pasó? Preguntó doña Judith desde su cuarto, al frente del patio central. Voy, doña Judith, respondió ella con dificultad, por el dolor de la garganta. Le dio la espalda a la cocina, pero siguió mirando por sobre el hombro a cada paso que daba. ¿Qué pasó? Preguntó de nuevo doña Judith. Esta casa me asusta. Tranquila, es solo cuestión de acostumbrarse. Viene alguien, dijo la señora.